¿Nos dejas adoptar a tus abuelos? Seguro que piensas que lo que acabo de decir es un poco locura, pero si te quedas a escuchar el episodio completo, entenderás por qué hemos hecho esa pregunta. Bienvenidos, soy Oliver Rodríguez y hoy tenemos a Alberto Cabanes de Adopta un Abuelo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. Nada, un placer por la invitación, muchas gracias. Cuéntanos qué es esto de Adopta un Abuelo, porque aunque seguramente haya gente que te conozca porque has salido en un montón de medios de comunicación y estás por todas partes, habrá gente que no sepa lo que es Adopta un Abuelo, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, pues Adopta un Abuelo es la primera app que conecta generaciones. En mi caso, bueno, yo soy de Ciudad Real y me he criado pues toda mi vida allí. Y cuando vives en una ciudad pequeña de provincia, pues las relaciones humanas son mucho más estrechas y yo tuve la suerte de vivir mucho tiempo con mis abuelos Clemente y Pilar. Y cuando mi abuelo pues ya se fue haciendo mayor y él fue un gran dependiente, fue a una residencia. No sé si habéis entrado en una residencia, pero cuando tú entras en una residencia eres como un imán. O sea, empiezan a venir un montón de abuelos. Y a mí lo que me pasó en mi vida es que se cruzó Bernardo conmigo, que era un abuelo que estaba allí en la residencia con mi abuelo Clemente, que se hicieron muy amigos. Y Bernardo, un señor viudo y sin descendencia, me dijo o me confesó su mayor deseo, que era tener un nieto. Y yo le dije a Bernardo que no se preocupara, que yo le adoptaba como abuelo. Entonces, con la tontería, pues iba a visitar siempre a mi abuelo Clemente, cogía de un brazo a Clemente y del otro brazo a Bernardo. Y así, bueno, así fue como empezó. Y básicamente lo que nosotros hacemos es acompañamos a personas mayores que están en situación de soledad no deseada para que se sientan escuchados, acompañados y queridos, pero sobre todo también es que las personas mayores pues, son una fuente de sabiduría tremenda y lo que queremos es que todo ese conocimiento, todos esos valores y toda esa sabiduría se transmita a las nuevas generaciones. Mola, mola. Tú te lanzaste a emprender, ¿no? Con pero de todas las cosas que existen, ¿por qué un abuelo? Bueno, está muy relacionado con mi propia vivencia personal. Mis abuelos Clemente y Pilar para mí son, vamos, de los mayores referentes que tengo en mi vida. Es que desde muy pequeñito me he criado con ellos. O sea, yo además, aunque vivía en casa de mis padres, pero yo tenía llaves de casa de mis abuelos. Si no iba a casa de mis padres es porque estaba con mis abuelos y podía ir un martes, un miércoles, un jueves y no aparecer porque yo estaba con Clemente y con Pilar. Entonces, a mí lo que me pasa es que yo veo una persona mayor y me recuerdan a Clemente y Pilar. Entonces, pues a mí se me derrite el corazón. Hay gente que tiene más empatía con otros colectivos o con los niños o lo que sea, pero para mí son las personas mayores. Y sobre todo porque he tenido, pues ya te digo, a Clemente y a Pilar, que son dos super maestros de vida, dos abuelos que los llevaré siempre en el corazón. Y por eso veo un abuelo y adopto un abuelo. Y eso fue lo que me pasó con Bernardo aquel día en la residencia. Y ahí dijiste, ostras, aquí hay que hacer algo, ¿no? Claro, o sea, aquí hay que hacer algo, sobre todo porque yo cuando veía a mis abuelos Clemente y Pilar, pues, o cuando veo otros abuelos, pues oye, a mí me recuerda esa relación tan bonita, tan genial y tan auténtica que he tenido con ellos, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es, lo que no puede ser es la realidad, ¿no? O sea, en los últimos 50 años se ha duplicado la esperanza de vida. Con lo cual, esta generación de personas mayores es como la primera vez en la historia de la humanidad que viven más de 80 años, ¿no? Eso es verdad. España es el segundo país más longevo del mundo, con una esperanza de vida creo que está entre 83 y 84 años. Y claro, las situaciones de soledad no deseada, con gran dependencia, o sea, que tienen una movilidad reducida, se están dando por primera vez en la historia hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos personas perfectamente válidas de cabeza, sin deterioro cognitivo, con unas experiencias vitales brutales, pero que están impedidas, que no pueden salir. Entonces, ahí es donde entra Adopta un Abuelo, que es volver a socializar a estas personas de 80, 90 años y conectarles con jóvenes. Qué guay. Yo sin duda tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos, ¿no? Y de las vivencias. O sea que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De tus abuelos Clemente y Pilar, mis abuelos Juan, Emilia, Beryl, Albert,
no tuve la suerte de conocerle porque yo era un bebé, él era muy mayor ya, pero me han marcado. Y con mis hijos, me encanta que los abuelos de mis hijos pasen tiempo con ellos, ¿no? Y estén ahí y mis hijos quieran ver a los abuelos. Me parece súper, súper necesario para el desarrollo de cualquier persona. O sea que, de hecho, cuando vi lo de Adopta un abuelo, el proyecto, dije, "Joder, esto es genial". O sea, y por cambiar un poco el tercio, no solamente hablar de abuelos, una cosa en la que creo mucho yo es en el emprendimiento, ¿no? Y que demuestra o desarrolla un montón de habilidades. ¿Qué te llevó a ti a emprender? Pues muy buena pregunta, ¿no? O sea, es verdad que mi otro abuelo, mi abuelo Pepe, él siempre ha sido emprendedor. Entonces yo desde muy pequeño, pues he estado en el almacén con él, con 12 años hacía inventarios, ¿no? He sido mozo de almacén, he descargado camiones. Entonces yo he tenido como esa figura de la empresa muy presente. Ya la empresa, hubo la crisis del 2008, cerró. Eh, pero a mí lo que me lleva a emprender yo creo que es dar solución a un problema que pienso que tiene una solución ahora mismo injusta. Entonces, como hay personas mayores que necesitan ese acompañamiento y luego hay jóvenes que necesiten toda esa sabiduría, yo creo que es las ganas de crear algo distinto, pero sobre todo que da una solución a un problema social. Porque es verdad que yo sí que me identifico mucho con el emprendimiento social. A mí el emprendimiento tradicional me parece fenomenal. Hay que destacar, bueno, es lo que yo pienso, que no hay nada más social que crear empleo. O sea, porque al final el empleo pagas seguridad social, que va para las pensiones, estás generando un servicio que genera un IVA, das empleo y se genera IRPF, llega el fin de año y tienes que pagar un impuesto de sociedades. Entonces, toda esa actividad empresarial, lo que está financiando al final es el estado del bienestar y está dando trabajo a un montón de personas, ¿no? Con lo cual, lo más social para mí es generar empleo de calidad, por supuesto. Pero yo me identifico con el emprendimiento social, porque al final, y esto se está viendo en las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que tienen departamentos de RSC y hay otras empresas que esa RSC está empezando a desaparecer para ser el ADN de la empresa, porque la empresa debe ser social por naturaleza. Y eso es lo que yo creo que va a suceder en el siglo XXI. Y es con el emprendimiento que yo me siento identificado, con el que me siento cómodo y con el que creo que cualquier emprendedor o empresario o directivo se debería sentir identificado. Y hace no mucho salía en las noticias, ¿no? Una empresa americana, Patagonia, una empresa de textil, de outdoor, de moda, que su fundador decía, mi único accionista es la tierra, ¿no? Efectivamente, comulgo mucho con lo que has dicho, ¿no? De cualquier empresa es social y tiene que aportar algo a la sociedad. ¿Por qué crees que hay empresas que no son sociales desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué no todas? Yo me acuerdo cuando terminé de estudiar, me salió una entrevista de trabajo en una tabacalera, ¿no? En una empresa de tabaco, y me decía mi madre, ¿estás seguro que quieres trabajar ahí? Y yo, sí, o sea, pagan bien, te dan coche, son muy buenas condiciones, es muy interesante. Me dice, sí, pero lo que hacen no es bueno, ¿no? O sea, lo que venden es tabaco, ¿no? Y eso no es bueno para la sociedad. Ostras, se me ha quedado aquí, en la cabeza. Y una de las cosas que hacemos en The Lemon Tree y por lo que nos levantamos todas las mañanas es, creo que tenemos ese impacto en los jóvenes, ¿no? Y les guiamos y les ayudamos a que cumplan sus objetivos y a que se empujen y que se desarrollen de una manera más potente, ¿no? ¿Por qué crees que hay empresas que no tienen ese foco o eso dentro del ADN? Por falta de propósito. O sea, al final el propósito vital, ¿no? Y esto hay que hacer también una reflexión un poco introspectiva de ti mismo, ¿no? O sea,
la asignatura más importante de cualquier persona, ya no solo de los estudiantes, ¿no? Es el autoconocimiento a lo largo de tu vida, ¿no? Eso es como la materia que tienes que aprender o que tienes que aprobar durante la vida. Entonces, cuando hay empresas que no son sociales, es porque hay una falta tremenda de propósito. Porque el propósito de una empresa no es ganar dinero. El propósito de una empresa es generar valor. Y consecuencia de esa generación de valor llega la sostenibilidad financiera. Pero lo primero es la propuesta de valor de todos los agentes que tengas a tu alrededor. Y esto quiere decir actuar éticamente, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Yo suelo conectar lo que es el mundo de la empresa con la vida real de una persona, ¿no? Y que cada persona tiene su empresa de esta es mi vida, ¿no? Y tengo que gestionar mi vida. Y entonces el propósito, que creo que a lo mejor hoy en día estamos un poco más dispersos y confusos y a la deriva en muchos aspectos porque hay tantas opciones de dónde elegir y hay tanta preocupación por ¿estaré eligiendo el camino correcto? ¿No? Uh-huh. Que sin duda me mola lo que has dicho del propósito. Y creo que los jóvenes, los adolescentes, tienen como una misión ahí, o yo creo que deberían tener la misión de ¿cuál es mi propósito? ¿Qué quiero conseguir en la vida? Generando valor siempre. Generando valor siempre. A ver, no es nada fácil llegar a saber cuál es tu propósito, a llevar a esa parte de autoconocimiento. Yo me sigo conociendo, aunque te conozcas, vas a tener crisis a lo largo de tu vida. Lo que yo sí que hice en un punto, porque yo estaba trabajando en una multinacional, bueno, en una consultora en KPMG, que fue mi gran escuela, donde bueno, me trataron fenomenal, aprendí un montón, pero ahí llegó un punto de autoconocimiento, ¿no? Y yo dije, oye, yo no soy consultor, yo soy emprendedor social, ¿no? Entonces das ese salto al vacío. ¿Y por qué das ese salto al vacío? Muy sencillo, porque hay veces en la vida que debes subir el volumen a tu corazón y no pensar con la cabeza, sino pensar con el corazón. ¿Y qué te dice este? ¿Qué es lo que quiero hacer yo en la vida? Voy a vivir una vez. Entonces, cuando tú alineas el talento, que es súper importante, ¿no? Que tienes la parte de habilidades blandas y la parte de habilidades duras, ¿no? En inglés, soft skill y hard skill. Entonces, cuando tú ya tienes eso, pero tienes el propósito, entonces es lo que te va a hacer llegar todo lo lejos que tú quieras. Porque tienes una motivación intrínseca tan grande que da igual lo que se te ponga por delante. Qué pasada. Joder, mola escucharte. ¿Y tú cómo ves el panorama del voluntariado en España? O sea, desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, a ver, desde mi perspectiva, yo lo veo muy bien. O sea, que quiero decir, en muchas ocasiones, yo de hecho cuando empecé, pues nos decían, pero estás loco, ¿cómo los jóvenes van a ir a la residencia a adoptar abuelos? Pero qué idea más loca y tal. Y lo que nos hemos dado cuenta, o sea, nosotros para un poco de dimensión tenemos 250.000 jóvenes registrados. Wow. De 18 países. Y cuando dices jóvenes, ¿qué franja? 18 a 35 años es la franja que más tenemos. Luego también trabajamos con muchísimos institutos, ¿no? Pero que estén registrados en nuestra app, 250.000. ¿Y por qué 250.000? ¿O por qué hemos trabajado con chavales de 16, 17 años o de 15? Porque hemos hablado su mismo idioma. Y el problema muchas veces con la motivación de los jóvenes, ¿no? Y aquí se dice, igual que se dice que los abuelos son cascarrabias, pues bueno, habrá algunos cascarrabias, pero no son todos. Y todos los chavales no son ninis. Hay gente muy válida, muy trabajadora y que quiere estudiar y quiere sacar todo adelante, ¿no? Pues para esos chavales, esa motivación, hay que saber hablar su idioma y dar en la tecla. En cuanto das en la tecla, son tan buenos como los de hace 2 o 3 o 4 generaciones. Entonces ahí es donde está el tema, en hablar su idioma. Qué bueno, sí. ¿Ves? Muchas veces hablamos con padres, ¿no? De, ostras, no sé cómo gestionar esto, no sé cómo... Pero yo creo que es esa parte de hablar el idioma del adolescente,
¿no? Y crees que, o sea, comentas que el panorama del voluntariado en España es... Yo te hablo desde Adopta un Abuelo, desde luego estamos contentísimos. O sea, trabajamos con más de 50 compañías que realizan voluntariado corporativo. Cada año añadimos más empresas que quieren. Hemos trabajado ya con más de 500 institutos que hacen programas con nosotros, bien sea enviando una carta o abuelos hackers, que es enseñarles tecnología a las personas mayores. Entonces, lo que nosotros vemos es que va a más. Es verdad que yo creo que el tercer sector se debe renovar un poco. O sea, se ha hecho un trabajo excepcional hasta ahora. Es verdad que se tiene que renovar un poco, como otras muchas empresas, pequeñas y medianas, con el tema de la digitalización. Pero al margen de eso, yo lo que veo es una sociedad dispuesta a ayudar. Es la experiencia que yo tengo, ¿eh? Y está dispuesta a ayudar, y tú ves que está dispuesta a ayudar porque tú has desarrollado una plataforma, ¿no? Es una app en el móvil, súper fácil, habla el idioma de los jóvenes. Hace no mucho leíamos un informe donde decía que estas generaciones más jóvenes se sienten más cómodos en un entorno digital que en un entorno cara a cara. ¿Tú ves que se sienten dispuestos a ayudar porque tú les estás poniendo en bandeja las cosas, o son ellos los que llaman a las puertas y dicen, oye, que quiero ayudar, que quiero ayudar? Yo creo que la motivación ya existe de por sí. O sea, de hecho nosotros hacemos un montón de entrevistas, ¿no? Y lo primero es, oye, ¿cuál es tu trabajo soñado? Y lo que nos suelen decir es, yo quiero un trabajo con impacto social real, o sea, tangible, ¿no? Entonces, eso es una parte. O sea, yo creo que hay una parte que ya existe, que viene de base de que la persona humana quiere ayudar a los demás. Y luego hay otra parte, efectivamente, que tiene que ver con la experiencia de usuario. O sea, al usuario hay que facilitarle las cosas. No, ahí en las startups esto es una figura que se llama UX/UI, que es User Experience, User Interface, ¿no? Pues las pantallas que manejas y luego todo el flujo que se hace. Eso hay que facilitárselo al voluntario, lógicamente. A todos nos gustan tener las cosas fáciles, pero bueno, que me puedo ir a un smartphone, o me puedo ir al horno, o me puedo ir al microondas, es darle a un botón, Sí. ¿no? Te lo han puesto fácil. Pues es que con esto tiene que ser exactamente igual. Porque a veces yo veo como que, ¿no? Entrevistando a muchos adolescentes, ostras, hay algunos que tienen mucho empuje, pero que muchísimos de ellos están muy acostumbrados a seguir instrucciones, ¿no? Que veo como en otros sistemas educativos se les fomenta a que el propio chaval tenga su propia voz, ¿no? Y que sepa alzar su voz y decir, oye, aquí estoy. Pero como que en España estamos muy adoctrinados a, no, pregúntale a papá, mamá te va a ayudar, lo que diga el profe, ¿no? A como seguir ese sistema. Y me parece muy interesante lo que dices. O sea, sin duda, mola escuchar que no, que hay motivación, que obviamente hay que ponérselo más fácil, que hoy en día todos somos más comodones, entre comillas, el mando a distancia, que si vamos sin móvil de repente se nos cae el mundo porque no tenemos ni Google Maps ni la agenda. Acuérdate tú, a lo mejor cuando eras un chiquillo, que te sabías de memoria los números de teléfono de toda tu familia para Claro. llamar a tus tíos, para llamar a tus abuelos, para llamar a tus padres. El teléfono fijo, además. Exacto, y llamabas al teléfono fijo. Pero mola escuchar esto porque, como decías hace un momento, no solo hay ninis que nos están bombardeando con no, ni, sino que hay gente con mucho talento empujando. Y mola que venga desde tu perspectiva también. Cuando haces voluntariado, ¿tú qué crees? ¿Que el voluntario recibe más de lo que da o da más de lo que recibe? Eso es muy buena pregunta. Yo creo que al final el que más recibe es el voluntario, porque no solo aprende una serie de habilidades, ¿no? Pues que puede ser la empatía, la escucha activa o el compromiso, ¿no? de ir cada semana a la residencia,
pero la experiencia que nosotros tenemos cuando conocemos a las historias de voluntariado, ¿no? Nosotros vamos haciendo un seguimiento, o sea, hacemos el emparejamiento, luego se hace un seguimiento de toda esa relación. Y lo que o sea, las historias que nos envían, o sea, son la pera. O sea, son espectaculares. Y lo que nos dicen es que, mira, ayer recibimos justo un mensaje de una chica que va a empezar a estudiar trabajo social porque le hemos abierto los ojos de lo que es la actividad del voluntariado, ¿no? Oye, pues es que me parece la bomba, ¿no? Que un programa de voluntariado te ayude a conocer lo que tú quieres hacer. Y yo la experiencia, bueno, ya te hablo de mí personalmente, o sea, yo con Bernardo, o sea, Bernardo es bueno, ya falleció el año pasado, pero es un señor de Torrenueva, pueblo pequeñito de Ciudad Real, que a mí me hizo dejar un trabajo en las Cuatro Torres, vendí mi coche, el iPad, la tele, estuve 11 meses sin casa, me endeudé, puse mis ahorros y ahora, oye, pues tengo el lujo de liderar un proyecto social que da trabajo a 11 personas, que ha impactado en más de 3.500 personas mayores. O sea, a mí Bernardo me ha transformado. ¿Quién ha ganado yo? Más yo. O sea, bueno, yo le di un montón de compañía y nos lo pasábamos fenomenal cada tarde, pero yo he ganado mucho más que él. Esa es la realidad. Qué bueno. ¿Ves? Porque a veces hay gente, ¿no? que no valora, que no ve el más allá, ¿no? Que mira en el súper corto plazo de, no, espérate, no, pero no tengo tiempo, pero... Y qué potente lo que has dicho de esta chica que ha dicho, me he dado cuenta de lo que quiero estudiar, gracias a probar y a vivir y a experimentar cosas. Que es una cosa que yo siempre digo, oye, tío, prueba cosas. Y habéis visto, ¿no? Animaros a hacer voluntariado. O sea, hay otra de las cosas que tiene que ver con los abuelos y la transmisión de sabiduría. Hay culturas en las que los que crían a los niños son los abuelos. ¿No? Se ha perdido un poco también esa faceta por las grandes ciudades. Leía, preparando un poco esta charla que íbamos a tener, leía que efectivamente muchos de los abuelos que adoptamos, y por eso decíamos al principio, ¿nos dejas adoptar a tus abuelos? Porque, por ejemplo, nuestros estudiantes se van a Canadá, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Suiza, y sus abuelos se quedan aquí. ¿Y qué pasa? ¿No? O sí, los van a lo mejor ver por videollamada o lo que sea. Gracias a la tecnología hoy podemos estar mucho más conectados, pero muchos de los jóvenes se van de España buscando nuevas oportunidades, un trabajo, un Erasmus, un amor. Y de repente ese abuelo se queda sin esa conexión, ¿no? Y demás. Pero tienen tanto que aportar, tienen tantas ideas. Y yo siempre digo, todo lo que se crea ahora, no estamos descubriendo el fuego ahora, ¿no? Yo lo pensaba, adopta un abuelo. Ostras, cuando yo estaba en el colegio, en el instituto, el colegio donde yo estudiaba, al lado había una residencia, o hay una residencia de ancianos. Pues del propio colegio nos ¿no? conectábamos para ir a, yo qué sé, jugar al bingo o hacer una función de teatro para entretener también a los abuelos. Y tú le has dado una vuelta de tuerca. Has entendido una cosa que tú ya hacías. Yo ya iba a ver a mi abuelo, yo ya iba a ver a tu abuelo adoptivo. Y aprendiste muchas cosas, ¿no? Escuchar también, parar, que hoy en día creo que mucha gente piensa, nos lo sabemos todo, no, tú ya eres mayor, no me cuentes historias, que no sabes de tecnología, no sabes, y todo es cíclico al final. Cuando nos hablan de reciclar, por ejemplo, antes se reciclaba todo, o sea, se reusaba, se reutilizaba. Yo me acuerdo de mis abuelos arreglando cosas con distintas piezas de aquí y de allí, ¿no?
O sea, que mola lo que dices. ¿Cómo impulsa el sistema educativo español que los chavales hagan voluntariado? ¿Cómo crees o cómo lo ves tú? A ver, desconozco completamente lo que hace, o sea, a nivel nacional o regional lo que hace cada gobierno. O sea, yo sé que en algunos institutos, ya desconozco también si son públicos, privados o concertados, pues oye, ciertas asignaturas como la de valores o la de ética. Y luego también, sobre todo los profesores más autónomamente, pues a mí me apetece que mi clase, en concreto, yo soy el tutor de una clase, haga voluntariado, pero yo creo que es a un nivel mucho más particular. Para mí, yo lo que veo interesante es que la asignatura de valores, ¿no? de ética, tenga una parte práctica. O sea, bueno, todo el colegio debería tener una parte práctica tremenda, ¿no? Pero que haya una parte práctica, porque los valores al final, pues sí, los podemos comentar, ¿no? Podemos decir, oye, esta es mi estructura de valores, pero los valores hay que ponerlos en práctica, ¿no? Y se puede hacer con voluntariado de cualquier tipo, o sea, no solo tiene que ser con personas mayores. Entonces, yo creo que ahí sí que sería un impulso muy importante y luego yo, pues, mando un abrazo gigante a todos los profesores que quieran, porque en Adopta un Abuelo, oye, pues van a poder hacer voluntariado con su clase. Qué guay. ¿Habéis escuchado? Profes, colegios, padres de asociaciones de padres en colegios. Adopta un Abuelo os está esperando para que podamos impactar a más gente. A jóvenes y a padres o abuelos, perdón, con estas iniciativas. Aunque lo bueno de esto es que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y cuando decías, no sé cómo se desarrolla, es verdad que hay en algunos sistemas educativos y un sistema educativo, el del BEI, que comúnmente es Bachillerato Internacional, pero que va de distintas etapas. Una de las cosas que tiene para obtener su bachillerato, obtener el certificado del bachillerato, es que necesitas hacer unas 150 horas mínimamente de creatividad, acción y servicio. Entonces, sí es verdad que se está implementando en muchísimos colegios en toda España, que me parece súper interesante porque eso lo puedes hacer en tu comunidad y creo que Adopta un Abuelo es una opción fantástica para esto. En otros sistemas, en el americano, en el británico, existen otras maneras o se impulsa muchísimo esto del servicio comunitario. No lo llaman voluntariado, sino servicio a la comunidad en la que estás, que puede ser de muchas maneras. ¿Y tú qué estudiaste? Porque has dicho que estuviste en una Big Four, en KPMG, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue tu proceso desde Ciudad Real hasta Sí, las pues Cuatro Torres? llegué de chiripa, o sea, esa es la realidad. Bueno, yo vengo de Ciudad Real, estudio Administración y Dirección de Empresas. Y luego cuando tú terminas, es verdad que hice varias prácticas durante los veranos, o sea, en gestión de riesgos, en banca minorista, en recursos humanos. Y luego cuando terminé la carrera, la realidad es que no tienes ni idea hacia dónde ir. Porque esto es lo que pasa un poco con los jóvenes, ¿no? Y es completamente normal, pero el joven pues va siguiendo las migas de pan que le han ido dejando sus padres y llega un punto que dices, vale, pero es que ahora ya tengo que elegir yo, ¿no? Entonces la salida más natural era la de Big Four. Yo, bueno, lo malo fue que yo cuando empecé era justo en la crisis financiera, con lo cual pues muchos jóvenes en mi situación se tuvieron que ir y yo entré de chiripa porque estaba en una lista y pues irían descartando y al final entré yo, ¿no? Y oye, me fue fenomenal y así es como entré, que hay muchas veces en la vida que no planeas cosas. ¿Y por qué una Big Four? Pues sinceramente podría haber entrado en cualquier otro sitio. Pero era como lo que había que hacer, ¿no? Vale. En ese momento estabas en lo que había que hacer, ¿no? Este es un buen Sí, es lo que camino. había que hacer, es una buena empresa y luego también la realidad. Cuando tienes 23 años no tienes ni idea, si es que no tienes prácticamente experiencia de nada, ¿no? Y así fue como entré. Qué guay. Y lo del emprendimiento pues ya te lo he contado con, Sí. con Bernardo, ¿no? La vida. Pero me ha gustado lo que has dicho de
Es que yo desde pequeño siempre he hecho cosas. Sí, O sea, eso siempre. y no sé, a mí me da la sensación que en España muchos padres somos también, viene de nuestros abuelos, hablando de abuelos, donde los abuelos es, no, hijo, tú estudia. Estudia, que yo he pasado una guerra, que he pasado crisis, que he pasado muchos cambios. Estudia, ¿no? Y los padres dicen, no, hijo, tú estudia. Del resto me ocupo yo. A lo mejor te decían a ti lo mismo en tu casa. Hombre, desde luego que estudiara, eso sí que siempre me lo han dicho. Y desde luego, vamos, o sea, a mí siempre me han dicho que tenía que estudiar y estoy, vamos, súper contento, vamos, y agradecido a mis padres que me insistieron en ello. Pero yo creo que en este sentido cada persona tiene que encontrar su camino, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que creo que están o sea, menos valoradas ahora mismo es la formación profesional y me parece una salida, o sea, que es la bomba. O sea, hay cantidad de empleo, o sea, es súper necesario y ve muchas cosas técnicas que luego en carreras no se ve. De hecho, bueno, cuando termina la gente de FP a cuando termina de la carrera, el de FP ha hecho muchas más prácticas y se incorpora al mercado laboral mucho más rápido, ¿no? O sea, que en este sentido, yo lo que creo es que no debes seguir los pasos de tus antepasados, sino buscar lo que ellos buscaron, ¿no? Y volvemos un poco al propósito. O sea, hay que seguir el propósito. Y cuando tú ya tengas eso es que te vas a comer el mundo. Qué bueno. ¿Y qué consejo darías a chavales de 14, 15, 16 años para encontrar ese propósito? Tienen que experimentar y tienen que conocerse. O sea, tienen que probar tanto experiencias. Bueno, lo primero que tienen que viajar fuera. O sea, eso es fundamental. Yo he hecho un montón de becas y estancias en el extranjero y yo creo que de lo que más me ha aportado a mi personalidad a nivel personal y profesional es lo que yo he aprendido en el extranjero. Luego, que sigan su camino. Que no tengan miedo a hacer aquello que les apasiona. O sea, lógicamente. Y luego que sean buenas personas. O sea, me parece un básico. O sea, es que si no eres una buena persona, es que el resto de cosas no va a funcionar. Sí, o sea, es muy sencillo. Sobre el papel sí, pero Sí. luego también es complicado, ¿eh? Y que no tengan miedo a fracasar. O sea, vamos, yo he fracasado un montón de veces. El tema del fracaso, que es muy complicado de gestionar, o sea, también te lo digo, es que hay que fracasar rápido. O sea, hay que aprender cómo no hacer las cosas muy rápido, ¿no? Que luego también pues, ves a muchos emprendedores o mucha gente muy obsesionada con un camino y, oye, a lo mejor es que ese no es tu camino, tienes que aprender a hacerlo de otra manera o cambiar, literalmente. O sea, la vida te da un montón de oportunidades. Qué bueno. Me gusta lo de fracasar y rápido. Rápido, o sea, fracasar rápido. Porque por fracasar si rápido no te puedes refieres estar en un bucle infinito. a buscar una alternativa de que ese fracaso, de aprender del fracaso. Claro, ¿no? tienes que aprender del fracaso y a la siguiente vez que lo intentes, seguramente pues no cometas ese error. Esto no quiere decir de mamá, papá, Alberto y Oliver han dicho que hay que fracasar, por eso he suspendido todo. No, pero el fracaso es parte del éxito. Es parte del éxito. Y suspender puede ser por falta de constancia, no por falta de... ¿Vale? O sea, vamos a poner todo en su sitio. Sí. Para mí fracasar, y yo cuando he fracasado, he estado tranquilo en muchas ocasiones porque sé que da el 100% de mí. O sea, que para mí eso es muy importante también. Oye, he fracasado, vale, ¿he dado todo lo que tenía dentro de mí? Sí. Pues oye, es que a veces, pues chicos, las cosas es que a veces no salen como uno quiere, pero la vida sigue. Así que hay que levantarse. Es clave lo que estás diciendo. Me encanta que... Vamos, yo opino igual. Bueno, hay una pregunta que nos gusta hacer un poco a todos los invitados que pasan por aquí, que nos ha parecido interesante, que es ¿cómo crees que debería ser o que será la educación de los hijos de tus hijos? Vale, pues... Además, tú estás en un entorno bastante tecnológico también. Sí. Bastante innovador. Entonces, también creo que por ahí te pueden salir muchas ideas. Sí, yo creo que, bueno, que hay ciertas materias en el colegio. Bueno, lo primero es
que hay 8 tipos de inteligencia. Y en el colegio, vamos, yo por lo menos en mi época solo se medía pues, la parte más matemática, razonamiento verbal y este tipo de inteligencia, pero que no mide las otras 7, ¿vale? O sea, lo primero hay que ver todas esas inteligencias y potenciarlas. Luego yo he hecho en falta también, vamos, a mí me gustaría pues toda la parte de habilidades blandas, ¿vale? De autoconocimiento, de propósito, de la búsqueda del propósito, que yo creo que eso se puede trabajar. La parte de servicio a la comunidad me parece fundamental. Y luego, oye, otras asignaturas que no se ven en el colegio, que se deberían dar en el colegio, como son, por ejemplo, educación financiera, nutrición. O sea, son cosas para mí que creo que se deberían dar. Y luego, para mí, fundamental, el tema internacional. O sea, es que eso te abre los ojos. O sea, yo la experiencia más genial que he tenido en mi vida internacional fue en la Universidad de Georgetown. Yo era el único emprendedor social europeo. Compartía clase con otros 19 emprendedores a nivel mundial y estaban sentados allí, o sea, todas las razas, todas las religiones y todas las orientaciones sexuales. Y os entendíais. Y solo había una cosa en común de los 20, los valores. Los valores son los mismos, da igual la cultura que haya. Los valores de buena persona, ¿no? Entonces, para mí, la parte internacional es lo que te quita pues, toda esta parte del racismo, ¿no? Te abre la mente, te abre nuevas culturas y la parte internacional también debe estar en el sistema educativo, sin ninguna duda. Qué bueno. Para mí muchas veces esa parte de no entender otras culturas, de no entender otras religiones, de no entender a otras personas, muchas veces es el miedo. El miedo a lo diferente, a lo distinto. Sí, o sea, puede ser el miedo o puede ser que eso, que no hayas tenido relación con esas otras culturas, ¿no? Y cuando vas allí y ves que oye, que es que se ríen como tú, les gusta, pues no sé, comer, dormir, estar con su familia, o sea, es que son exactamente iguales a nosotros, ¿no? O sea, tienen una parte distinta, pero en lo esencial son exactamente igual que nosotros. Entonces, eso lo que hace es que estemos creando ciudadanos del mundo. Qué bueno. O sea, Alberto piensa que la educación de los hijos de sus hijos va enfocado a habilidades blandas, autoconocimiento. Uh-huh. Creo que esta parte del autoconocimiento es un súper fundamental ahora mismo. ¿Ves? No estamos inventando la rueda tampoco. Los griegos, los romanos dedicaban mucho tiempo también a toda esta parte. Educación financiera, nutrición, servicio social. Y servicio social. Todo esto espolvoreado de ser buena persona. Sí, también que tiene que haber una parte de habilidades duras. O sea, es decir, el trabajo debe ser exigente, debe ser también complejo en ciertas formas. Y la parte de habilidades duras, pues oye, las matemáticas son las matemáticas y habrá que echar muchas horas haciendo problemas, ¿no? O haciendo sintaxis o lo que haya que ver, pero esa parte tampoco se puede perder. Qué bueno. O sea, estás hablando de crear Supermanes. Bueno, pues es que al final la educación es la herramienta más potente de un país. Sin duda. O sea, es que al final estás formando a la siguiente generación. O sea, es que el futuro de tu país o del planeta es que depende de eso. Entonces, claro, es que hay que formar a chicos y chicas que sean un 10 en todo. En todo. Porque la educación para mí es es que la herramienta número 1 para cambiar el mundo. Qué bueno. Pues con esta reflexión terminamos el episodio. Muchísimas gracias, Alberto, por venir aquí, por pasar este rato con nosotros, por compartir todo lo que estás haciendo en Adopta un Abuelo. Y tenemos ahí algo pendiente que seguramente podamos hacer algo de adoptar abuelos con nuestros limones y a ver si salen cosas. Muchas gracias a todos, disfrutad del día y nada, dejadnos vuestros comentarios, ideas sobre otras opciones de voluntariado que podamos entrevistar. Gracias. Gracias, hasta luego, adiós.